Buenos días, profe. Buenos días, muchachos. Vamos a esperar 5 minutos a que conecten los demás. ¿Listo?
Muchachos, ¿alguien me puede recordar en qué parte quedamos? Profe, quedamos en sujeto activo indeterminado o no calificado. ¿Íbamos a entrar a objetos o ahí quedamos en esta diapositiva? Profe, pues yo tengo hasta esa diapositiva. Ya les puse el ejemplo de que una persona apunta con un revólver a otra y le hurta sus pertenencias. Ese ejemplo lo puse. Sí, sí, señor. Sí, señor. Bueno, ya hablamos del sujeto activo, de que la conducta puede ser por acción, puede ser por omisión, de que puede ser determinado como pasa con los funcionarios públicos, con la madre que aborta, o puede ser indeterminado cuando cualquier persona puede cometer esa conducta. Ahora vamos a hablar de los objetos. El objeto sobre el que recae la conducta. Tenemos que el objeto es el mismo bien jurídico. Entonces, para determinar el objeto jurídico, debemos ir al título del cual pertenece el tipo penal. Como ya les explicaba con anterioridad, ustedes van, por ejemplo, al delito de hurto y dirá de los de los delitos contra el patrimonio económico. Ustedes van al tipo penal de homicidio y subsiguiente dirán de los delitos contra la vida y la integridad. Ahí es donde encontraremos los objetos. Por ejemplo, en el porte ilegal de armas se encuentra en el título 12 y será de los delitos contra la seguridad pública. Es decir, el bien jurídico tutelado será la seguridad pública. El objeto jurídico o bien jurídico tutelado del tipo penal consignado en el artículo 109, homicidio, hay que buscarlo en el título primero, pues delitos contra la vida y la integridad personal. Y el tipo penal de feminicidio, pues tendrá, a mi modo de ver, más bienes jurídicos que simplemente el de la vida. El tipo penal, según el bien jurídico tutelado, se clasifica en monofensivo o pluriofensivo. En el primero se tutela un solo bien jurídico y en el segundo se tutelan varios bienes jurídicos. Lo que de inmediato exige para su configuración de estos que se acredite que fueron lesionados o puesto en peligro efectivo todos los bienes jurídicos. ¿Alguien sabe qué son tipos penales de lesión y qué son tipos penales de peligro? Bueno, esos tipos penales de lesión los podemos llamar también tipos penales de resultado. Y esos tipos penales de peligro los podemos llamar también tipos penales de mero acto. Apréndanse en eso porque en algún momento yo les voy a hablar a ustedes, es que el tipo penal de resultado, el tipo penal de acto, pues es lo mismo que tipo penal de lesión para resultado y tipo penal de peligro, pues de acto. Por ejemplo, para el homicidio, dice el que matare a otro. El resultado del lesionar el bien jurídico es quitarle la vida a alguien. O sea, hay que hacer algo para que se dé el resultado. En cambio, en el porte de armas, yo con solo portar el arma y llevarla sin sacarla, sin hacer nada, ya incurro en el tipo penal, ya pongo en peligro la seguridad pública. Entonces, quiero que entiendan esto muy bien para decirles que hay unos tipos penales que requieren una serie de acciones para configurarse y otros que no. En el hurto, yo requiero ir a quitarle a la persona la cosa. Lo que no sucede en los tipos penales de peligro, que simplemente usted con hacer eso, sin ningún resultado, usted ya daña el bien jurídico. ¿Me hago entender? Profe, qué pena, no entendí esa parte. Ok. Los tipos penales de resultado requieren que el bien jurídico resulte dañado. Entonces, el homicidio requieren que yo te quite la vida a ti. O sea, en serio,
de inmediato hay un resultado que es perder la vida. En cambio, mira que, por ejemplo, el porte de armas protege la seguridad pública. Yo puedo salir con un arma a la calle y jamás sacarla. Siempre la tengo guardada, no le apunto a nadie. Aún así, sin yo hacer nada, simplemente con tener el arma, ya estoy poniendo en riesgo la seguridad pública. Quiere decir que hay delitos que con su solo actuar se configuran y hay delitos que requieren un resultado para configurarse. ¿Me hago entender? Sí, señor. Listo. Entonces, hablamos de los objetos. Los objetos de los tipos penales se dividen en varios y vamos a iniciar, se dividen en 3 y vamos a iniciar con objeto material. Por ejemplo, el objeto radica en lo siguiente. El que matare a otro. ¿Cuál es el objeto de matar a otro? Pues el ser humano, una persona. El servidor público que profiera resolución, dictamen o todo eso. ¿Cuál es el bien jurídico? Perdón, ¿cuál es el objeto acá? Pues la resolución, el dictamen o el concepto. La usura, puedes cobrar esos intereses a mayor valor. La falsedad personal en la persona. Usura, utilidad o ventaja que exceda en la mitad. Ese es el objeto. El objeto en el que recae el homicidio es a otro, matar a una persona. Prevaricato, resolución, dictamen. En acaparamiento, el artículo producto oficialmente considerado de primera necesidad. Ese será el objeto en el que recae. Y en la falsedad personal, el nombre, edad, estado civil o calidad que pueda tener efectos jurídicos de una persona. Objeto material real. Se considera que el objeto material es real cuando la conducta descrita recae sobre una cosa. Entonces, hurto, el que se apodera una cosa ajena o mueble. ¿Recae sobre una persona? No, recae sobre una cosa mueble. Entonces, por eso es objeto material real. Abuso de confianza de una cosa mueble ajena. Defraudación de fluidos, energía eléctrica, agua, gas natural o señal de comunicaciones. Entonces tenemos que el objeto material en algunos delitos recae sobre cosas. Lo que se afectan son cosas. ¿Sí vamos claro hasta ahí? ¿Sí me he hecho entender hasta ahí? Profe, o sea, el objeto material real es cuando afecta a una cosa, ¿sí? Sí, señora. La energía eléctrica, los servicios públicos, una cosa mueble, siempre que sea con una cosa. Y el objeto material ya es cuando es una persona, cuando se No, es no, no, como no, el bien jurídico, o es el bien jurídico. no. Los objetos es lo que estamos hablando, es lo general. Estamos hablando de los objetos. El objeto material Ok. es también otra generalidad. Dentro del objeto material encontramos varios, ¿sí? Entonces, el objeto material puede ser objeto material real. Lo que tú me hablas de persona es acá, objeto material personal, ¿sí? Ese objeto material que les hablo acá se divide en 3, que es objeto real, material y fenomenológico, ¿sí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tomo el silencio como que no. Profe, yo sí tengo una duda en el objeto material nada más, o sea, el anterior, es que me confundí. Ok. El objeto material es la generalidad. O sea, el objeto material es sobre lo que recae la acción o lo que se daña. Hablemoslo así, es lo que se daña. Por ejemplo, en el homicidio, ¿cuál es el objeto material? Una persona. En el prevaricato, la resolución o dictamen. En la falsedad personal, una persona. En la usura, pues lo que se está cobrando de más. En el hurto, pues la cosa que se hurtaron. El objeto material es general. Ahora lo dividen en objeto material real,
que cae o recae sobre cosas. ¿Me hago entender? Sí, sí, señor. Ok. Entonces, contaminación de aguas. El que envenene, contamine o de modo peligroso para la salud arterial el agua destinada al uso o consumo humano. ¿Cuál es el objeto material real? ¿Cuál es el objeto acá? El agua. El agua, El agua. profe. 304. Daño en materia prima. Producto agropecuario industrial. El que con el fin de alterar las condiciones de mercado destruya, utilice, haga desaparecer o deteriore materia prima, producto agropecuario industrial o instrumento, maquinaria necesaria para la producción o distribución. ¿Cuál es el objeto acá? Los productos agropecuarios, profe, ¿Y qué más? y la La industria. La materia. materia prima. Materia prima, el producto agropecuario industrial o un instrumento, maquinaria necesaria para producción o distribución. ¿Listos? Sí, señor. Objeto material personal, cuando recae en personas. Homicidio, el que matare a otro. ¿A quién hay que matar? Pues a otra persona, por eso es personal. Homicidio culposo, el que matare a otro, recae sobre una persona. Lesiones personales, el que daña la integridad física, ¿de qué? De una persona. Cuando recae en un ser humano o lo que hay que dañar en un ser humano, pues será objeto material personal. Profe, y digamos abuso y acceso carnal, bueno, todo eso incluiría ahí en objeto material personal. También, sí señora, porque es a una ¿Sí? persona a la que le está haciendo daño. Todos esos. Ah, vale. Falsedad personal, el que, obviamente ahí pongo ejemplos, pero son muchos delitos. Si me pusieras acá, lo serían como 100 para cada uno, ¿no? Falsedad personal, el que con el fin de obtener un provecho para sí o para otro, o causar daño, sustituya o suplante a una persona que se atribuya nombre, edad, estado civil o calidad. ¿Cuál es el objeto acá? Señor profe, ¿Cuál es el objeto del artículo de falsedad personal? La persona, profe, la la cédula. persona, profe. Sí, Un pero ejemplo. la persona a la que suplantan, ¿no? O Sí, sustituyen. Sí, a señor. la que le quieren causar A el la que daño. suplanta. Ok. El servidor público que abusando de su cargo de sus funciones induzca a alguien a dar o a prometer mismo servicio a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad. ¿Quién es el objeto acá o cuál es el objeto? El tercero. Exacto. Feminicidio. Quien causare la muerte de una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya ocurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias. ¿Cuál es el objeto acá? La mujer. La mujer. Ok. ¿Estos objetos son materiales reales? Sí, señor. ¿Todos están de acuerdo? No, profe, es No, objeto material es personal. un material Exacto. personal. Ah, sí, Material, personal, profe. objeto material real son las cosas. Objetos materiales, todos. Pero objeto material real, cosas. Objeto material personal, personas. Y tercero, objeto material fenomenológico. Se considera así cuando el fenómeno es un acto jurídico, natural o social. Por ejemplo, falsedad material en documento público. El que falsifique documento público. ¿Cuál es el fenómeno acá? La falsedad en un documento público. No es un objeto, no es una persona, es lo que se inscribe en ese documento como falsedad. Entonces es un fenómeno. Violación de medidas sanitarias. El que viole medidas sanitarias. ¿Una medida sanitaria es un objeto? No. ¿Una medida sanitaria es una persona? No. Una medida sanitaria es un fenómeno. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí, no, no, sí? Sí, muchachos. ¿Sí Sí, entendieron? profe. ¿Qué estaba copiando? Sí, señor. Listo. Entonces tenemos los tres. Ahora vamos a hablar de la conducta. Cuando hablamos de la conducta en este apartado nos referimos a la conducta como elemento del tipo, no a la culpabilidad, la cual hay que distinguir de la conducta del mundo real
que es la conducta que ocurre en el mundo fáctico y con el proceso de ecuación debe encajar en el tipo. Este elemento, conducta, a nuestro entender, tiene a su vez elementos como lo son los verbos, las circunstancias y las estructuras típicas. Entonces, miren que estamos hablando de tipicidad y hemos encontrado dentro de esa tipicidad que hay unos sujetos, activo, pasivo, y que hay una conducta. Entonces, por ejemplo, hablemos de los sujetos. Si yo les digo a ustedes que mi hermano de 12 años fue abortado, ¿ustedes qué me dicen? Es mentira, ¿Por qué? porque si lo hubiesen abortado no estaría vivo. Exacto, y una persona que ya nació y ha cumplido años, pues no puede ser abortada porque recae sobre fetos. Entonces ya me dirían ustedes, la conducta es atípica, porque el sujeto pasivo no es ese. Si yo les digo a ustedes que yo, perdón, a ver, venga, pongo algo. Ejemplo, si yo les digo a ustedes que Lady cometió prevaricato, ¿ustedes qué me dicen? Que no, porque Lady no es una servidora pública. O bueno, Exacto. Entonces van a decirme, profesor, la conducta es atípica. Y ya vimos el tema de los objetos, también para determinar sobre qué recaen. Ahora estamos hablando de la conducta. Entonces, los verbos. El verbo o los verbos de ese tipo penal. Para definirlos en la misma forma, el verbo, los verbos como elementos del tipo, para definirlo en la misma forma que en cualquier otra oración gramatical. Entonces, los verbos es como si estuviéramos hablando acá de la materia de español. Son lo mismo, debemos entenderlos de manera gramatical. Así que es menester que entendamos el verbo como si fuera una regla gramatical. Y los verbos, pongan ahí, se dividen en dos. Verbo rector y verbo complementario. Y vamos a iniciar hablando del verbo rector. El verbo rector se divide en dos, elemental y compuesto. Entonces, homicidio, el que matare a otro. El que matare a otro tiene un solo verbo. Entonces, es elemental. Usted solo puede matar a otro matándolo. O sea, usted solo puede cometer homicidio matando a una persona. Tiene un solo verbo, es elemental. El tipo penal compuesto puede ser compuesto disyuntivo o compuesto copulativo. En el primero los verbos están separados por la letra O, que sería disyuntivo, y en la segunda la clase de tipos están unidos por la letra I. Ejemplo. Prevaricato por omisión. El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue. Entonces, yo puedo cometer prevaricato por omisión si omito, si retardo, rehúso o deniego. O sea, son muchos verbos. En cambio, en el homicidio, yo solo puedo matar matando. En cambio, yo solo puedo prevaricar yo puedo prevaricar por omisión si omito, retardo, rehúso o deniego. Ahora bien, detención ilegal y privación del debido proceso. El que con ocasión del desarrollo del conflicto armado prive ilegalmente de su libertad a una persona y la sustraiga. Entonces tiene dos verbos que se unen, privar y sustraer. De su derecho a ser juzgada de manera legítima e imparcial, incurrirá en pena de tanto a tanto. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señor profe. Sí, bueno. Entonces, verbo rector puede ser elemental cuando trae un solo verbo, compuesto cuando trae varios. Y recuerden que les dije que los verbos se dividen en dos. Rector y verbo complementario. Ahora el complementario. Como lo indica su apellido, este verbo complementa. Entonces, el que se apodere una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro. Yo tengo que apoderarme, como se lo explicaba en el ejemplo, si me robo el celular, pero, perdón, si cojo el celular de alguno de ustedes y lo parto, no estaría en el delito de hurto, porque el delito de hurto requiere dos verbos, apoderarme de una cosa mueble ajena y tener el propósito de yo tener provecho para sí o para otro. Entonces necesita los dos.
El que omitiere, por ejemplo, en el caso de omisión de socorro, el que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona. Yo puedo omitir muchas cosas a una persona que está herida, pero lo que me mete en el delito es omitir auxiliar. ¿Claro hasta ahí? Juli, Profe, no ¿claro le hasta escuché ahí? no le escuché el último pedacito, profe. El verbo complementario es aquel que necesita de otro verbo para configurarse la conducta. Entonces, en el hurto no solo es apoderarme de la cosa, sino saber que es con el propósito de obtener provecho. Y en la omisión de socorro no es solo omitir cualquier cosa, sino es omitir auxiliar a una persona. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Buenas, compañero. ¿Sí estamos claros? Sí, señor. Pues yo más o menos, profe. O sea, que el verbo complementario es cuando tiene un delito como varios derivados. No solo, No. digamos, hurtar, sino... No. Cuando yo les digo a ustedes, el que matare a otro, quiere decir que hay un solo verbo. ¿Qué es lo que usted tiene que ejecutar para entrar en el delito? Matar. Acá los verbos son acciones. Entonces usted tiene que cometer dos acciones, apoderarse y obtener provecho. Si no, no incurre en el tipo penal. Dime, Zuli. Ah, no, profe, que sí me quedó claro. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, usted en los tipos penales de verbo complementario le tienen que decir, es que Daniel se apoderó de una cosa mueble porque quería obtener provecho. Si no le demuestran que se apoderó y aparte de eso que obtuvo provecho, pues no incurre en el tipo penal. ¿Claros? Sí, señor, profe. Ok. Ah, muchachos, una cosita. Ustedes sí les abrieron los links de las clases, si entendieron el trabajo, ¿tienen alguna pregunta sobre el feminicidio o algo? Profe, Tengo una pregunta. Señora. Es que nosotros, bueno, yo por mi caso estuve revisando que pues se había colocado un trabajo, ¿no? Y no aparecía el trabajo en la plataforma. Y profe, eso le iba a decir yo, profe, o sea, usted nos dejó 3 preguntas que usted dijo que lo iba a subir en, o sea, como un trabajo producto, así. Y Sí. a mí no me apareció, profe, yo lo busqué y nada. O sea, ¿no les aparece para O sea, subirlo? No, ni no, siquiera no para subirlo, el sino el trabajo. trabajo como tal. A mí no me aparece el trabajo como tal, profe. profe, no aparece el espacio para subir el producto. No, o sea, no aparece ni el trabajo ni dónde A mí no subirlo. me aparece, Nada. a mí no me aparece el trabajo. Yo me acuerdo que usted nos dijo las 3 preguntas sobre el caso de Rosalvira y todo, pero usted dijo, yo le subo en un, como si fuera un producto, digámoslo así, en un Sí. Word. Y nada, no, a mí no me apareció, profe. Esperen, reviso una vez. Sí, a mí tampoco, profe. Creo era sobre la segunda, decía que, ¿qué opina sobre el caso de Rosalvira? Que a través de eso, No, las preguntas no es lo que está ahí en los productos. O sea, ahí van a tener una cosa completamente diferente de lo que dice ahí. Pero esperen, les comparto pantalla. Ahí están viendo la plataforma. a mí me está cargando Sí, ya, ahora sí, señor. profe. Bueno, lo suben acá en producto 1, los bienes jurídicos protegidos. Acá. ¿Sí ven? O sea, el producto sí está para subirse, lo suben ahí, en los bienes jurídicos protegidos. Eso lo del caso, lo del feminicidio, profe, o sea, Sí, lo que usted nos dijo, las 3 preguntas. sí. Ahí en feminicidio suben eso. ¿Sí estamos claros? ¿Todos están claros ahí? Profe, bueno, yo voy a anotar, podemos anotar las preguntas, es que yo no las alcancé a anotar. Zuli, ¿qué ibas a decir?
¿Que hasta cuándo hay plazo de subirlo o no tiene algún límite? Mañana a las 12. Bueno, profe, gracias. ¿Alguien le puede recordar al compañero cuáles fueron las 3 preguntas que les puse? Y a mí también, porfa, que Bueno, la clase pasada, de mitad de clase, se me fue el wifi. estábamos hablando del feminicidio y lo que tienen que hacer es un ensayo. Son 3 preguntas, pero las 3 preguntas no ponen ahí pregunta 1 y empiezan a resolverla. No, hacen un esquema de ensayo. La introducción del ensayo es decir, qué fue lo que cambió en los tiempos anteriores al tiempo de ahorita para que el feminicidio se haya tipificado. Ahora, la pregunta 2, que es como la argumentación de ese ensayo, es ¿por qué es que con el caso de Rosalvira Celis se crea el tipo penal de feminicidio? Hay muchos casos peores de feminicidios más atroces. ¿Por qué es que con ese? ¿Es que fue muy mediático? ¿Es que fue por política? ¿Qué fue lo que pasó? Y 3, es a manera de conclusión que ustedes me digan qué opinan de que se haya tipificado o no el tipo penal de feminicidio. Profe, la primera pregunta dice qué fue lo que cambió en los tiempos de antes a los tiempos de ahora, ¿de qué? Sí, mira, ¿por qué el feminicidio no se tipificó, por ejemplo, en los tiempos de tu mamá o tu abuela? Si en esos tiempos había más violencia que ahorita. Algo tuvo que cambiar en el contexto social. Yo les he explicado a ustedes, los bienes jurídicos dependen del contexto social, del tiempo y de todo. Entonces ustedes pueden decir, las mujeres ahorita se liberaron más. Es que ahora sí se respetan los derechos de las mujeres. O es que las mujeres ahorita son más bravas. A manera de ejemplo, no estoy ni mofándome ni nada. ¿Qué es lo que ustedes piensan que cambió en la sociedad? ¿Sí? ¿O es que los hombres dejaron de ser machistas? ¿O es que los hombres ahora sí respetan a las mujeres? ¿Qué fue lo que cambió para que se tipificara eso? ¿Me hago entender? Profe, yo en la primera pregunta está, digamos, ¿cuál era el contexto en el que se veía la vida de la mujer antes a la de ahora? Está muy bien, claro, lo puedes tomar por la vida. Otra cosa, ¿qué fue lo que cambió en los tiempos de antes ahora? Pues que ahora sí denuncian. No es que antes no hubieran feminicidio, lo que pasa es que antes nadie decía nada. Esa puede ser otro argumento, lo que pasa es que ahorita las mujeres sí están denunciando. Sí, me hago entender, no hay respuesta exacta. Y Quiero que las ustedes redes, argumenten. Señor, que las redes ayudan Sí, mucho también ahora. que claro, antes las mujeres eran como más sumisas. sí, todo eso está muy bien, pero háganlo bien argumentado. Por eso les digo, no hay respuesta mala, lo que tienen que hacer es una buena argumentación. Bueno, profe, me hace un favor, me repite la tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿qué piensan ustedes? ¿Está bien que se hubiera tipificado el feminicidio como delito, sí o no? Y no es que me pongan no y ya. ¿Por qué? Sí, yo pienso que sí está bueno proteger a las mujeres. No, yo pienso que está mal. ¿Para qué se siguen creando tipos penales? La vez pasada una persona llegó y me dijo algo. No, ¿por qué? Eso es desigualdad. Si se crea el feminicidio debería crearse homicidio. Pero el pelado argumentó muy bien. Como les digo, no hay preguntas erradas, hay que argumentar bien. O pueden tener una respuesta buena, pero si argumentan mal, pues estará mal. La idea es que aprendan a argumentar bien. Profe, solo si se puede, ¿no? Una sugerencia. Profe, eso no lo puedo entregar el lunes antes de mediodía. Muchachos, vamos a ampliar el plazo al miércoles, ¿listo? Uy, profe, se lo agradezco. Porque ya vi ahí que ninguno lo tiene subido. Entonces vamos a dejar hasta el miércoles a las 12 de la noche. Entonces ese va a ser el producto de ese uno, los bienes Los bienes jurídicos jurídicos protegidos. protegidos, sí, ahí va. Listo, sí, Porque es señor que eso profe. fue lo que vimos al inicio, los bienes jurídicos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, señor profe, gracias. No, no, señor profe, eso era lo que le íbamos a preguntar. Bueno, entonces ya habiendo aclarado eso, y no habiendo dudas, no tienen por qué no entregar eso el miércoles, que quedamos ahorita a las 12. Sigamos entonces.
Ahora bien, tenemos las circunstancias. No necesariamente un tipo penal tiene que tener circunstancias. Hay 3 clases de circunstancias que pueden existir. Las circunstancias expresas en el tipo, las circunstancias específicas de agravación o atenuación que tenga origen en el injusto y las específicas que tengan origen en el mismo injusto. Esperen. No, el segundo son las genéricas y la otra es el tercero. Sí, háganme un favor, vayan abriendo el código penal. Si lo tienen ahí, ¿ustedes han comprado código penal? No, señor profe, pues lo hacemos es por internet. Bueno, Pues, eso vale como 7.000 pesos allá en el mercado de libros y eso, el código es súper barato. Les aconsejaría que lo compraran como para que lo vayan entendiendo. ¿Ustedes abren el código penal por Secretaría del Senado? o sea, por la página de Secretaría del Senado, profe. Sí, La que tiene un loguito rojo, ¿sí? sí, Ah, sí, señor, yo ahí donde busco. Profe, qué pena, ¿puede volver la diapositiva? sí. Pues, profe, nos dicen, busquen el artículo tal en el Código Penal o el general. Y nosotros escribimos así. ¿No? Pues ahí sí dice que la www.secretariadelsenado.gov.co. Eso. Entonces, Libro muchachos, 1. tenemos las circunstancias expresas en el tipo, las circunstancias específicas de agravación o atenuación que tengan origen en el injusto y las circunstancias genéricas de agravación o atenuación. Este tercero que pongo ahí es el mismo que está arriba de las circunstancias específicas. Circunstancias expresas en el tipo. Se ubican geográficamente dentro del mismo tipo penal, dentro de la misma oración gramatical llamada tipo penal. No están fuera del tipo, como sí lo están las circunstancias específicas y genéricas de agravación o atenuación. Estas circunstancias expresas pueden ser de modo, tiempo y lugar. Entonces, por ejemplo, la madre que durante el nacimiento o dentro de los 8 días siguientes matare a su hijo, fruto de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento o abusivo, o de inseminación artificial, incurrirá en pena de tanto a tanto. Entonces, miren que este tipo penal del artículo 108 nos dice que tiene un límite temporal y es durante el nacimiento o dentro de los 8 días siguientes. Entonces, miren que el tipo penal nos pone una circunstancia de tiempo. Para incurrir en este delito, la madre tiene que tener a su niño y este niño debe estar entre 0 y 8 días de edad. ¿Me hago entender? Sí, señor. Entonces, si una madre mata a un niño y tiene 9 días, ¿incurre en este delito o no? No, señor. Viéndolo así, no, obviamente, pero pues luego de pronto haremos una analogía un poco más cercana. Ahora, el que con ocasión y en desarrollo del conflicto armado utilice medios y métodos de guerra prohibidos o destinados a causar sufrimiento o pérdidas innecesarias o males superfluos, incurrirá en pena de tanto. Con ocasión y en desarrollo del conflicto armado. Si no estoy con ocasión o en desarrollo del conflicto armado, pues no podré incurrir en el tipo penal del artículo 142. ¿Me hago entender? No, profe. Okay. Les estoy diciendo que hay tipos penales que los ponen a ustedes en unas circunstancias de modo, tiempo y lugar. El primero les dice que tiene que tener 8 días el sujeto pasivo. Y el segundo, si ustedes no están en desarrollo del conflicto armado o se aprovechan del conflicto armado con ocasión, pues no podrán incurrir en este tipo penal porque los sitúa a que solo las personas que en desarrollo del conflicto armado hagan esto que dice el tipo penal podrán incurrir ahí. ¿Me hago entender? Sí, Sí, señor. señor.
Circunstancias específicas de agravación o atenuación. Regálame en un momento. ¿Están viendo las diapositivas o la página web? La página, profe. Pues ahí es la Universidad Institucional de... ¿Cuál página? No, ahí sale lo de la UIS, Universidad Industrial de Santander. Solo se ve como una especie de foto, bro. Ok, ¿ya están viendo mi página web? Sí, señor. Ok. Las circunstancias para unos tipos penales de agravación son, como les estoy diciendo ahí, son específicas. Miren lo siguiente. Apología del genocidio. Si ven que como tal no trae un artículo abajo que diga agravantes o atenuantes, en cambio miren el 103, el homicidio, tiene un artículo abajo que dice circunstancias de agravación. ¿Para qué? Pues para el homicidio, porque está debajo del homicidio. Eso se llaman circunstancias específicas. Entonces, hay unos tipos penales que tienen circunstancias específicas de agravación. Las lesiones personales, el homicidio, el feminicidio, ¿sí? ¿Me hago entender? ¿Sí me hago entender o no? Sí, señor. Entonces, hay unos artículos que el mismo artículo posterior a este dice abajo: cuando usted actúe con sevicia y cometa homicidio, pues incurre en una causal de agravación específica para el homicidio. Así las cosas, las circunstancias específicas de agravación o atenuación las podemos encontrar en el artículo 21, circunstancias de agravación para delitos sexuales, en el artículo 104, circunstancias de agravación para el homicidio, 110, circunstancias de agravación para el homicidio culposo, 241, circunstancias de agravación para el hurto, 245, circunstancias de agravación para la extorsión, 247, circunstancias de agravación para la estafa, 266, circunstancias de agravación para el daño. Eso nos dice que, por ejemplo, yo una persona que mate a otra la debo condenar, pero dicen, por ejemplo, sevicia, cuando le cause un dolor para luego causarle muerte, pues el homicidio será agravado. ¿Y agravado por qué? Por actuar con sevicia. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Ok, Sí, señor. Ahí, señora. ahí aplica, digamos, como la tortura, ¿sí? No, a ver, ustedes tienen que tener mucha claridad con los tipos Profe, penales. Señor, por ceviche, digamos, es cuando, digamos, una persona está armada y son más de, digamos, 3 tiros, actuó con ceviche. no, ese es mucho error que tiene la gente en eso. Primero les voy a explicar cuál es la diferencia, alguien que me puede decir, entre tortura y tratos crueles e inhumanos. No, no sé. La tortura es utilizada para obtener algo. Entonces, a los espías los torturaban para obtener información, qué era lo que estaban espiando y qué era lo que hacían. Cuando no se ejecutan esos actos para obtener nada, se llamarán tratos crueles o inhumanos. La tortura requiere que usted busque algo de la persona. ¿Me hago entender? Sí, señor, ahora sí lo entendí. Listo. Ahora la sevicia. Si yo llego y está, a ver, Carol, y yo me acerco a Carol y le pego un tiro en la cabeza y luego le pego 7 tiros en el cuerpo, ¿yo actué con sevicia? No, profe, ¿Por qué? porque no Sí, está sufriendo. Exacto. La sevicia es el causar dolor o daño
para luego causar la muerte. Le tengo que meter primero 7 tiros en la pierna y luego 1 en la cabeza para actuar con sevicia. Si le meto primero 1 en la cabeza, pues he de entender que ya la maté. Obviamente, y no está muerta, pues sí actuaría con sevicia, ¿no? Pero pues estoy haciendo el ejemplo de que le pego el tiro en la cabeza, la mato y luego le meto 7 más. Entonces, ahí no se estaría actuando con sevicia porque no le estoy causando dolor o un daño extremo. Dime, Lady. Profe, sería como en el caso de una violación, digamos, de un niño, ¿sí? Que lo violan y sí, le hacen todas esas cosas y luego lo matan. ¿Sabes cuál es el problema ahí? Que si le metes sevicia, habría violación del no bis in idem. ¿Alguien recuerda que les expliqué que era el no bis in idem? ¿No se acuerdan de eso? Tranquilos, si no se acuerdan, díganme no, porque es que como ustedes tuvieron otro profesor, el problema va a ser para ustedes porque no tenemos como la línea. Estos son conceptos que ustedes ya deberían tener. Si no los tienen, me dicen no. ¿Cómo fue la pregunta, profe? Que si saben lo que es el principio del no bis in idem o no castigar a una persona 2 veces por lo mismo. No, señor, no sabemos. Ok, No sé, pues. listo. Lo que me pregunta Lady es que entonces actuó con sevicia la persona que lo viola para luego matarlo. No, Lady, porque a esa persona le van a meter acceso carnal violento con menor, acceso carnal, si es menor de 13, pues acceso carnal violento con menor de 13 años. Y no le pueden meter luego el agravante porque lo estarían castigando 2 veces. 1, metiéndole un delito y 2, agravándoselo por el mismo hecho que fue la violación. ¿Me hago entender? Ah, vale, pues. Ese hecho que tú mencionas debe ser castigado. ¿Cómo será castigado? Pues metiéndole acceso carnal violento con menor de 13 años y pues estamos hablando de un menor. ¿Me hago entender? ¿Sí estamos claros? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Es que su merced ya nos había explicado lo del no bis in idem, pero yo lo tengo ese anotado y no lo encontraba. Ok. Entonces, ténganlo muy presente. Miren, cosas que no sepan como la sevicia y todo eso, váyanme preguntando a mí para que ustedes refuercen lo que tuvieron que tener en penal general al inicio. Porque, por Profe, ejemplo, qué señora, pena, ¿cómo se escribe no bis in idem? ok, ya te digo, espérame, ya te lo mando ahí. Este está, espérame, creo que está en esta. Voy a darles un repaso de principios porque ustedes no tienen eso. ¿Están viendo las diapositivas? Sí, señor. No bis in idem es el tercero. ¿Alguien sabe lo que es el principio de legalidad? Venga, yo tengo una pregunta muy seria. ¿Ustedes no vieron principio en penal general? Penal general sí vimos, sí, señor. ¿Pero vieron los principios? No, profe, eso lo que yo le dije a su merced la vez pasada, casi todo el semestre se vio, fue lo mismo, lo de el acto punible. Ok, bueno. Los principios del Código Penal son como las reglas del juego con los que usted pues va a aprender o no. Yo les dije a ustedes que yo estoy dictando penal general ahorita, sería bueno que ustedes vieran esas clases. Recuérdenme mandarle los links ahí por el grupo. Entonces tenemos principio de legalidad, Profe, prohibición, perdón, señor. pero ¿qué día su Ah, merced dicta esas ese sí clases? lo vimos, principio de legalidad, criminalización, ¿Sí lo viste? sí, criminalización primaria y secundaria. Bueno, ¿Y qué es la principio legalidad? de derecho penal.
¿Qué es el principio de legalidad, Mireya? Pues es el que garantiza la seguridad jurídica dentro de un proceso. ¿Y cómo la garantiza? Que tiene que establecer el derecho en la ley. Algo así, no me acuerdo muy bien. Es que ese es un problema de algunos docentes porque explican el derecho muy general. Entonces, ay, sí, garantiza. Pues, ¿garantiza qué? Explíqueme fácil qué es lo que garantiza. Yo les voy a explicar qué es lo que garantiza. De una manera fácil. O sea, esto en serio toca es como con plastilina. Primero, legalidad. Solo incurre en delito quien realiza un hecho como tal previsto en la ley. Si no existiera un artículo 103 que dijera homicidio y yo mato a Daniel, yo no incurro en ningún delito. El principio de legalidad nos dice, solo se puede castigar a una persona si el delito está en el Código Penal. ¿Claros? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Segundo, no pueden imponerse solo pueden imponerse las penas establecidas por la ley. Importante ese punto del principio de legalidad. ¿Por qué? Porque antes no sucedía eso. Antes alguien mataba, dos personas mataban y uno era condenado a muerte y el otro no. ¿Por qué pasaba eso? Porque no se dejaban establecidas las penas. Si Daniel asesina a una persona y yo asesino a una persona, ya sé que los dos vamos a responder por 17 años y medio como mínimo. Entonces, ese principio de legalidad es importante porque establece cuáles son las penas. Usted tiene claridad de cuánto es lo que va a pagar. Tercero, la forma en la que serán ejecutadas. Privación de la libertad, multa, ¿cómo se ejecutarán? Cuarto, principio de legalidad, debe darse ante un juez natural. Imagínese a Daniel siendo juzgado por un juez de familia por un delito de homicidio. No, hay un juez natural, hay una fiscalía y hay un procedimiento. ¿Claros de lo que es el principio de legalidad? Sí, señor. Listo. Así deben explicarle a ustedes las cosas, porque eso de los principios, mire por ejemplo arriba, es la base sobre la que se asienta la seguridad jurídica. Gracias a él el ciudadano sabe qué conductas están castigadas y de qué forma, y en consecuencia sabe qué conductas debe abstenerse a realizar. Ahí no dice nada. Esa vaina es muy general como para que uno se ponga a entender en serio. Uno le toca exponer los puntos que están abajo claros. Está bien que uno le den un poco y no, y es la garantía, la base del derecho, sí, pero eso a ustedes no les dice nada. Ustedes tienen que explicarles así. Así es que se entiende el derecho. Ahora, principios. Les voy a hablar que ese principio de legalidad nos da 4 garantías. Reserva absoluta de la ley en materia criminal. Entonces son los legisladores los que las hacen. La taxatibilidad de la ley. Tenemos la ley de manera taxativa en un código. La irretroactividad de la ley. Esa es otra garantía del principio de legalidad. Por ejemplo, puede ser que mañana saquen un tipo penal y yo cometí ese tipo penal hoy. No me pueden meter el delito porque la ley penal no es retroactiva. Si sale un delito después de que yo cometí el acto, en razón de ese principio de legalidad, no me pueden venir a condenar por ese delito que no existía al momento en el que yo cometí la conducta. Y la prohibición de analogía. No le está llevado a los jueces a hacer analogía con otros tipos penales para llegar y condenarlo a usted. No. Entonces, que es que yo cometí esta conducta, pero se me parece como a este delito. Venga, hacemos analogía. No, o es ese delito o no es nada. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, ahora sí entienden por qué la legalidad es el principio que cimienta el derecho penal. Sí, sí, señor. Listo, entonces ahora es por eso. Segundo, principio de prohibición de exceso o proporcionalidad. Esto es muy simple. Si yo me robo una caja de chicles del Éxito, no tengo por qué pagar 5 años de cárcel. ¿Sí? Debe ser proporcional las penas a la conducta. Pues será más penoso, será más penado la persona que comete homicidio que la persona que comete hurto.
debe haber una proporcionalidad entre la actuación y la necesidad de imponer una medida. No bis in idem prohíbe en la esfera penal que una persona sea castigada más de una vez por la misma infracción. Ejemplo. A ustedes no les molesta que yo los coja a ustedes de ejemplo, ¿cierto? No, señor. No, señor. Bueno, entonces No, digamos profe. que yo llego a Jennifer y Jennifer tiene una moto y yo voy con un revólver. Y le digo a Jennifer, bájese de la moto. Me monto en la moto con mi revólver y me voy. Y me para un policía, me quita el arma y todo eso. Entonces me meten hurto por hurtar la moto. Me meten porte de armas de uso privativo, perdón, porte simple, porte de armas, y me lo agravan por ir en moto. ¿Ustedes qué opinan de eso? Hay un agravante que dice que la persona que lleve un arma en una moto o vaya en medio motorizado, pues tiene que agravársele la conducta. Entonces me meten hurto y porte de armas de uso agravado. ¿Qué piensan de eso? Pues yo pienso que sí, porque igual lleva, esto ha cometido los dos delitos. Roba la moto y aparte de eso lleva un arma. Ah, no, eso no hay discusión. Yo estoy hablando es con el agravante. Deberían meterle solo el agravante y el hurto, ¿sí? No sé si se puede así. No, pues le tienen que meter el porte. Usted no puede meter un agravante sin delito. Si el agravante, como llegué y les expliqué ahorita, es parte del delito de porte, usted no puede meter solo el agravante sin el porte. Profe, repite la pregunta, por favor. Sí, le robo la moto, tengo un arma y con el arma le digo a Jennifer, bájese de su moto. Le robo la moto, voy y me llevo ya la moto y me para un policía. Y el policía me ve con el arma. Me imputan hurto y porte de armas, más agravado el porte de armas por ir en la moto. Ahí solo le impondrían hurto y porte de armas, ¿no? Sin el agravado. ¿Quién está hablando? Jennifer. ¿Por qué, Jennifer? Porque no lo Porque cogió en el lo momento. estarían, Que no se puede castigar a la misma persona por Estaría lo cometiendo estarían no, castigando más de una vez. Exacto. Ya me metieron el hurto de la moto y la moto es un hurto, pues no me la pueden agravar porque me están agravando por lo que me robé. Eso es una violación clara del no bis in idem. ¿Sí ven para qué sirven los principios? ¿Claros con lo que es el no bis in idem? Sí, sí, señor. Entonces miren que estas son las reglas del juego. Si ustedes no entienden esto, o sea, es lo más importante del proceso penal. Entonces recuerden, cuando yo les diga no bis in idem, es que nadie puede ser castigado 2 veces por una sola infracción. Ahora bien, principio de igualdad. Esto sí es muy fácil. Hay casos en los que a una persona le ofrecen un preacuerdo y al otro no. No, bajo los mismos hechos, bajo las mismas circunstancias, se tiene que dar igualdad a las personas que procesan. No pueden a mí meterme 15 años y entonces a Daniel, que hizo lo mismo que yo, meterle 10 o 12. No, no hay igualdad. Eso es bajo los mismos hechos. Ahora, quiero que entiendan una cosa. La igualdad se predica entre iguales, ¿sí? ¿Cómo es esto? Me decía a mí un pelado, ¿y por qué no se crea el homicidio? Yo, pues porque usted no ha sido vulnerado como han sido vulneradas las mujeres. O sea, no pida igualdad donde no hay igualdad. ¿O es que acaso a usted de niño le regalan planchas o le regalan ropita para que planche? No. O sea, no hay igualdad. Desde la misma crianza que tienen las mujeres es una crianza machista, es una crianza de sometimiento, es una crianza de que solo sirven para la casa. Eso está mal. Entonces no venga a pedir que le tipifiquen el homicidio cuando usted no ha sufrido o no sufre lo mismo que sufren las mujeres. La igualdad se predica entre personas que tienen las mismas condiciones. ¿Me hago entender?
¿Alguien quiere refutar eso y decir, no, sí debe existir homicidio? No, en serio, estamos para la discusión. ¿O las mujeres qué piensan? Pues aún por el momento, pues no, porque igual siempre el abuso ha sido mucho contra la mujer, o siempre ha sido contra la mujer. Exacto, eso siempre ha venido así y es desde los tiempos inmemoriales. Ustedes acuérdense en cuando asediaban, por ejemplo, un lugar y el lugar lo asediaban y ¿qué era lo que hacían? Mataban a todos los hombres y a las mujeres las cogían para violarlas y las mantenían como esclavas. O sea, la igualdad nunca ha existido en los dos géneros sobre eso. Entonces, por eso se tienen que crear condiciones de protección. Pero tengan muy claro lo que les estoy diciendo con este principio de igualdad. La igualdad solo se predica entre iguales. Ejemplo, llega y me dice Daniel me entrega a mí un trabajo el miércoles y Juana me entrega el trabajo el mismo día que Daniel. Y yo solamente le califico el trabajo a Daniel y a Juana no. Juana me va a decir a mí, es que usted, profesor, está cometiendo o me está violando a mí el derecho a la igualdad porque él lo presentó en la misma fecha. Y yo le voy a decir, Juana, no, porque Daniel me pidió permiso a mí el domingo para entregármelo el miércoles. Tú no me pediste permiso. Por lo tanto, no te equipares en una condición de igualdad con Daniel cuando tú no cumples esa misma igualdad porque tú no me pediste permiso. ¿Me hago entender? Sí, profe. Entonces, tengan muy presente que la igualdad tiene que tener esa misma condición, ser lo mismo. Principio de presunción de inocencia, ¿qué es eso? ¿Quién me dice? Profe, Que que toda toda persona, Carol, profe, que toda persona es inocente eh, antes de que se le pruebe lo contrario. ¿y cuándo se le prueba a una persona lo contrario? En un proceso penal. No, a una persona solo se le prueba lo contrario Cuando con ya es una juzgado. sentencia. Zuli, si yo te veo a ti en un video fílmico que le pegas 3 tiros en la cabeza a una persona y todo el mundo sabe eso, ¿tú aún así te sigues presumiendo inocente durante todo el proceso? Sí, sí, porque aún no he sido juzgada, entonces. Exacto, condenada. No es juzgada porque uno lo juzga en juicio oral. La palabra acá es condenada. La condena en firme es la que hace que ya no exista presunción de inocencia. ¿Listos? Bueno, pues, Principio de culpabilidad. La recriminación que se hace a una persona por haber realizado una conducta que se entiende como antijurídica. Se le hace porque ha desoído la advertencia contenida en la norma y consecuentemente ha infringido el deber que tenía de abstenerse de realizarla. El principio de culpabilidad es que la persona debe ser efectivamente quien infringe esa norma de carácter penal. ¿Por qué? Por haber desoído la advertencia que trae el Código Penal. ¿Listo hasta ahí? ¿Sí les quedaron claros esos principios? Sí, señor. Bueno. Circunstancias genéricas de agravación o atenuación con origen en el injusto. Estas circunstancias están ubicadas en la parte general del Código y en esencia pueden en principio afectar cualquier tipo penal. Entonces, hay unas circunstancias específicas para el homicidio, pero el Código trae unas circunstancias generales que se van a aplicar a cualquier tipo de delito. Artículo 55 del Código Penal. Se trata de las circunstancias de menor punibilidad. Vamos a leerlas.
¿Están viendo la página web? Sí, señor. Bueno. Entonces, circunstancias de menor punibilidad. La carencia de antecedentes penales. Pues si una persona no tiene antecedentes penales, es lógico que pues tenga una pena un poco menor a la persona que ya tiene antecedentes. El obrar por motivos nobles o altruistas, pues él está obrando bajo esa calidad. El obrar en estado de emoción, pasión, exculpables o de temor intenso. La influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares en la ejecución de la conducta punible. Procurar voluntariamente después de cometida la conducta anular o disminuir sus consecuencias. Reparar voluntariamente el daño ocasionado aunque no sea de forma total, asimismo si se ha procedido a la indemnización de personas afectadas con el hecho. Presentarse voluntariamente a la autoridad después de haber cometido la conducta punible o evitar la injusta sindicalización de terceros. La indigencia o falta de instrucción en cuanto a influye en la ejecución de la conducta. Las condiciones de inferioridad. Cualquier circunstancia analógica a las anteriores. ¿Se acuerdan que les dije que en el proceso penal no se puede aplicar la analogía? Porque ahí dice que circunstancias analógicas. ¿Les parece bien que diga eso cuando les dije ahorita que había un principio que no se podía aplicar analogía? ¿Qué opinan de eso? Bueno, entonces voy a preguntar. Zuli, ¿qué opinas de eso? Pues no sé, que sí, o sea, hay unas excepciones en algunos casos, creo, o sea, imagino. Ok, Lady. Señor, profe. ¿Qué opinas de eso? De que ahí estén hablando de la analogía. Como en este caso, la analogía beneficiaría a la persona que está en el delito, pues obviamente sí se puede aplicar. Los principios son para respaldar al procesado, no le pueden caer encima. En el artículo 56 están las circunstancias de marginalidad y pobreza extrema. En el 57, la ira o el intenso dolor. Y entonces acá se crean unos problemas que hacen alusión a poder establecer si se estaba o no dentro de una de estas causales. Luego tenemos el artículo 58 que se trata de las circunstancias de mayor punibilidad. Estas son elementos del tipo por cuanto hacen alusión al injusto. El 2 y el 3, los numerales del artículo 58, hacen relación al desvalor de acto. Y el 9 parece que hiciera alusión a las características del sujeto, ahí no es pasivo sino activo, es decir, como si lo cualificara. Pero lo único que hace es hacerle un reproche por su condición. Entonces, léanse, tienen ahí de tarea para que se lean muy bien y me pregunten en la siguiente clase si tienen dudas del artículo 56 al 58 del Código Penal. No es un trabajo ni nada, es para que ustedes aprendan si tienen alguna duda o algo que no entiendan de esto. Ahí estamos viendo las diapositivas, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Okay. Las estructuras típicas, esto de las estructuras tiene que ver con las razas de tipos. No todos los tipos son iguales, por ende tienen exigencias estructurales distintas. Las estructuras típicas se pueden combinar, son acción, la omisión, el resultado, el dolo, la culpa, la preintención. Así, por ejemplo, un tipo penal puede ser de acción doloso y tener o no resultado.
Entonces, el porte de armas es un tipo penal de acción, es doloso y no tiene un resultado, porque les digo, con solo portarla ya estoy incurriendo. Asimismo, un tipo penal puede ser de acción, culposo y de resultado. Lesiones personales en accidente de tránsito. Es de acción, lo ocasioné de manera culposa y tiene un resultado que es lesionar a otra persona. ¿Claros? ¿Sí? Sí, señor, profe. Bueno, perfecto. Ahora bien, la estructura típica de acción. Un tipo penal será acción cuando para su configuración requiera un hacer. Contrario en los tipos de omisión que requieren no hacer nada. Entonces, el que matare a otro, pues necesito hacer una acción, matar. El que realice acceso carnal con persona mediante la violencia, ¿qué necesito hacer? Acceder mediante la violencia. Entonces requiere que yo haga algo. ¿Sí estamos claros? La estructura típica de omisión, el prevaricato por omisión, el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue. Como ven, todo lo que se tiene que hacer ahí son cosas que omiten. Omisión de socorro. El que omita sin justa causa auxiliar a una persona debe omitir prestar auxilio. Hay que advertir que los tipos penales de omisión no tienen ninguna subclasificación, ya que ya no hay tipos penales de omisión propia e impropia. Otra cosa es la omisión que se clasifique en estas maneras, como propia e impropia. Es aquella omisión que se encuentra expresa en el tipo penal y se llama pura o simple porque de ella no se exige un resultado, sino porque con la simple inspección es fácil encontrarla. Por ejemplo, la persona que tiene posición de garante. La estructura típica del resultado. Cuando hablamos de resultado como elemento del tipo nos referimos al resultado en sentido fáctico ontológico, es decir, resultado como modificación del mundo externo. Concierto para delinquir, cuando varias personas se concierten, porte ilegal de arma que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique. Cuando se observan estos tipos penales de mera conducta, es decir, no se exige un resultado fáctico, ontológico o naturalístico. Pero eso no es óbice para que se exija un resultado jurídico. Entonces, en el porte de armas se exige un resultado jurídico, que la persona porte el arma. No se exige un resultado al mundo físico. No sé si me hago entender. Por ejemplo, en el homicidio, el resultado al mundo físico es que una persona pierde la vida. En cambio, en el porte no hay un resultado en el mundo físico, sino el resultado jurídico. Puse en riesgo simplemente con tener el arma. ¿Me hago entender? Profe, me hace el favor y me repite, es que el internet me había sacado de la clase. Ok. ¿Qué parte necesitas que te ayude? Pues acabé de entrar, entonces me Ok, explica esta parte, tranquila. Hay por favor. tipos penales de resultado y tipos penales de mera conducta. Entonces, por ejemplo, yo me reúno con Juana, con Daniel y con Karen para cometer una serie de delitos. Simplemente me reuní. ¿Cometimos algún delito? No. ¿Alguien salió perjudicado? No. Esto es un tipo penal de mera conducta. Simplemente con reunirme ya estoy poniendo en riesgo el bien jurídico que protege el tipo penal de concierto para delinquir. Lo mismo con el porte. Yo porto un arma y puedo nunca sacarla a la calle, nunca mostrársela a nadie, nunca apuntarle el arma a nadie. No importa, el tipo penal es de mera conducta o de peligro. Simplemente con sacar el arma ya incurro en el tipo penal. Esos se llaman tipos penales de peligro o mera conducta. Y hay otros tipos que se llaman de lesión o tipos penales de resultado.
Esos tipos penales de resultado o de lesión están encaminados a establecer que tiene que darse algo en el mundo físico. Algo tiene que estar llamado al mundo físico. Es así como el homicidio es un tipo penal que requiere que una persona pierda la vida, se exterioriza en un resultado. ¿Cuál resultado? Que alguien pierda la vida. ¿Me hago entender con lo que es tipos de resultado y de mera conducta? ¿Sí, no? Sí, señor. Entonces, un tipo penal doloso, la estructura típica del dolo. Un tipo penal doloso exigirá el dolo cuando de manera expresa no diga culpa o preterintención. El que matare a otro incurrirá en una pena de tanto a tanto. Eso es doloso porque no dice culpa. El que realice acceso carnal violento, eso es doloso porque no admite culpa. Yo les pregunto, ¿puedo entonces suponer que si una persona omite prestar socorro a otra, o sea, la omisión de socorro, actuó con dolo? Con culpa. ¿Por qué? Profe, actuó con culpa porque él pudo haberlo ayudado, pero no lo hizo. O no se esperaba como salir y encontrarse a alguien ahí, digamos, herido. Sí. O por miedo, no sé, de pronto. Exacto, entonces no puedo suponer que se actuó con dolo porque el dolo debe ser probado. ¿Quién prueba que el procesado actuó con dolo en un proceso penal? ¿La fiscalía o la defensa de este procesado? La defensa. La defensa. ¿Quién más opina lo Perdón, mismo? ¿cómo es la pregunta? Sí. ¿Quién prueba que el procesado actuó con dolo o con culpa? El defensor, ¿no? O la fiscalía. La fiscalía. Recuerden que la carga de probar que una persona cometió un delito siempre está en cabeza de fiscalía. La defensa no tiene que probar eso. ¿Puede el dolo ser presumido? No. Si el dolo es la intención o voluntad, ¿cómo pruebo el dolo si pertenece al fuero interno del sujeto activo? Les digo yo, si yo voy caminando y le pego 3 tiros a Karen o a Daniel, ¿puedo presumir que actué con dolo? No. Pero si el dolo es de mi voluntad, yo soy el único que sé si quería hacerlo o no, ¿cómo se prueba eso dentro de un proceso? Pues yo creería que dependiera como, ya con las pruebas, como, bueno, cómo le pegó los tiros, si se los pegó todos en la cabeza. ¿Cómo fueron los hechos? Exacto, las circunstancias nos llevan a poder ver eso. Entonces hay que mirarlo. Diferente y yo cometo un accidente, o sea, si yo voy en mi moto y me estrello con otro carro, pues yo no sé quién será el pendejo que quiera estrellarse con otro carro. Entonces uno dice, no, o sea, nadie, eso no sucede. Pero si alguien va y compra un arma, la consigue, le mete balas y se acerca a una persona que quiere matar y le pega 3 tiros, pues debemos entender que toda esa accionar nos lleva a Fue pensar con que dolo. quiere ser. Señora Lady. No, profe, el ejemplo que fue con dolo, ¿no? Exacto. ¿Alguien sabe lo que es dolo eventual? ¿Dolo qué? Eventual.
No, señor. O sea, como que craneó todo, todo estaba planeado o algo así. No, Profe, podría ser que es en un momento imprevisto y pues actúa con dolo eventual, o sea, ¿cómo me hago entender? no. A ver, les Que explico. Esta figura nace a través de los accidentes de tránsito de borrachos. Bueno, ya había nacido mucho antes, pero se las puedo ejemplificar mejor ahí. ¿Qué era lo que pasaba? Nadie que cometa un accidente de tránsito quiere pues matar a otro, ¿no? Así vaya borracho. Entonces, cada persona que montaba a un carro borracho iba y mataba a otro, respondía por homicidio culposo y se iba libre de una vez. Entonces la justicia dice, no, pero esperen, acá hay una condición que hay que tener en cuenta. La persona que lleva un carro y se pone en un estado alto de embriaguez y maneja de esa forma, deja a un evento poder o no matar a una persona. Entonces, ahí a eso lo llaman dolo eventual. Cuando la persona no quiere matar a alguien, pero se expone o se pone en un estado tal que puede llegar a matar a alguien, ¿sí o no? ¿Me hago entender? Sí, señor. El dolo eventual es dejar al azar un acto. La estructura típica de la culpa o la imprudencia. El tipo penal es culposo cuando de manera expresa lo diga. Por ejemplo, hay un artículo que se llama homicidio culposo. Prevaricato, no hay prevaricato culposo porque no hay un artículo que diga prevaricato culposo. Peculado culposo sí hay. Entonces tengan muy presente que los únicos tipos penales culposos deben decir, como el homicidio, homicidio culposo. La estructura típica de la preterintención. ¿Quién sabe qué es preterintención? La preterintención es cuando uno quiere cometer un tipo penal y termina excediéndose. Por ejemplo, Sí, como era el ejemplo que nos daba el profe de la clase pasada de que, digamos, yo voy a pegarle, digamos, a una compañera mía y voy con la intención de golpearla y pegarle y le ocasiono la muerte. exacto, está ese artículo en el homicidio preterintencional o en el aborto. Yo no sé que yo no sabía que tú estabas embarazada, tenemos una riña, te pego un puño en el estómago y terminas abortando. Yo quería causarte lesiones y te termino causando un aborto. Ahora bien, si no existiera el homicidio preterintencional, o sea, el tipo penal de homicidio preterintencional, y alguien quiere causar lesiones a una persona, pero lo termina matando, ¿cuál sería la conducta si no existiera homicidio preterintencional? ¿Sería homicidio culposo o sería homicidio doloso? Culposo. ¿Por qué culposo? Porque pues la intención era herirlo, o sea, digamos, bueno, causarle golpes y eso, y resulta matarlo, o sea, no lo quería matar. Hay unas tesis que dicen que como tenía la intención, sí o sí debe ser doloso, y la otra tesis es la que tú dices, debería ser culposo porque la intención de matarlo no había la intención de lesionar. Entonces ahí sí hay Sí, un pero choque. sería más como por la culpa, ¿no? Porque digamos, cuando es dolo es cuando, digamos, sí que va con la intención de matar a esa persona y eso es lo que hace, pero culposo, pues porque quería ocasionarle una lesión, pero no pensó que lo iba a matar, o bueno, o digamos, cuando alguien empuja, digamos, lo empujó y se esnucó, se cayó, se esnucó, lo empujó, pero no quería que eso pasara. Exacto, pero entonces yo te hago una pregunta. Si no existiera el homicidio preterintencional, ¿no podríamos manejar el dolo eventual? Él se fue a pegarle y quería causarle lesiones, pero dejó al evento la muerte.
De pronto Mm. empezarían, a donde no exista el homicidio preterintencional, a suplir esa figura con de pronto un dolo eventual. Dolo. Pregunta, ¿son determinantes las lesiones para establecer la preterintención? Yo creería que sí, profe, porque no es lo ¿Por mismo qué? por ahí un golpe simple que ya, por ejemplo, un golpe ya muy duro que casi lo deja inconsciente o lo mata, ¿no? Claro, y entonces, ¿qué tal yo alegar? No, yo lo quería herir y le metí 5 tiros en la cabeza. No, pues no hay preterintención, es importante saber, ¿sí? Cosa diferente a que yo me llevo un arma y le pego un tiro en la pierna, pues sí, uno puede llegar a establecer que puede haber una preterintención. Por eso es muy importante saber dónde y cómo es que están las lesiones. Elementos especiales. Es aquel elemento distinto del dolo y la culpa y la preterintención que hacen alusión al ánimo del autor. Entonces, miren que acá en el hurto, si bien el hurto es una conducta dolosa, solo está en la primera parte, el que se apodere de cosa mueble. Esa parte es la parte dolosa. Luego viene un elemento subjetivo especial, con el propósito de obtener provecho. Hay que demostrar que él en su mente, aparte de que actúa de manera dolosa, tenía un propósito de provecho. Inducción a la prostitución, el que con ánimo de lucrarse o de satisfacer sus deseos, los deseos de otro. Entonces, miren ahí, hay que demostrar el elemento subjetivo de que quería lucrarse o satisfacer deseos de otro. Genocidio, el que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, pues hay que demostrar que él tenía ese propósito. El que matare a otro por piedad para poner fin a sus sufrimientos, hay que demostrar el que él lo mató para poner fin a sus sufrimientos. ¿Me hago entender? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Bueno, ahora bien, elementos del tipo penal. Vamos a hacer un repaso de todo. Los elementos del tipo penal se dividen en 3, los sujetos, los objetos y la conducta. Los sujetos se dividen en activo, que puede ser monosubjetivo o plurisubjetivo, que puede ser determinado o calificado y que puede ser no calificado o indeterminado. El sujeto pasivo, algunos dicen que se puede dividir en mono, pluriofensivo, puede ser determinado, calificado o no calificado o indeterminado. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Por qué? Puede ser determinado cuando es contra el feto. El feto sería el sujeto pasivo y es un feto, está determinando. ¿Puede ser pluriofensivo? Sí, cuando es feminicidio, acuerden que las víctimas de feminicidio no es la mujer que matan, es todas las mujeres, afecta a todo el género, entonces sería pluriofensivo. Los objetos son objetos y son objetos materiales. Se dividen en real, una cosa, se dividen en personal, seres humanos o animales, y se divide en fenomenológico, una norma. Meto los animales ahí, aunque algunos dicen que no, que deben estar en cosas. Otros dicen que se debe crear una categoría para decir objeto personal animal. Pero hasta ahora, eso no lo debatimos nosotros en la clase, pero sí es que es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, y los animales no son una cosa, no son un humano y no son un fenómeno. ¿Cuál es el objeto material de los animales? ¿Cuál sería? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería el objeto material? ¿Su vida? ¿Cuál? ¿Su vida? No te escucho bien. ¿Vendría siendo la vida del animal? Sí, claro. Pero recuerda que los objetos materiales son real, una cosa, personal, un humano y fenomenológico como una norma. O sea, un animal como tal no encajaría en ninguno de esos. Yo lo dejaría en personal como seres sintientes por ahora, pero pues hay que dar ese debate con posterioridad.
La conducta se divide en verbos y circunstancias. Verbo rector, como lo quería matar, los verbos se dividen en verbo rector y verbo complementario. Las circunstancias en expresas, agravación o atenuación y genéricas de agravación o atenuación u origen. ¿Preguntas? No, profe. O sea, ¿les quedó todo ya claro? ¿Alguna duda sobre los principios? ¿Algo que me quieran preguntar? No, muchachos, ¿todo claro? ¿En serio? ¿Sí están entendiendo? ¿Cambiamos la metodología o seguimos así? ¿Vamos bien? Profe, así está claro. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces, muchachos, vamos a dejar hasta aquí por hoy. Pues ya hemos terminado el tema de los elementos. No les voy a dejar trabajo esta semana, les voy a poner la otra semana con esto que acabamos de ver acá de los elementos, como para que no estén tan cargados. Y entonces recuerden que pueden presentar el trabajo hasta el miércoles a las 12. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, que tengan muy buen día y hasta luego. Muchas gracias, profe. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.